Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Sé fuerte y valiente. Ya se imagina usted más o menos de qué vamos a hablar, a quién le dijo el Señor que se esforzara y sea valiente. Pero antes de entrar ahí, quiero hacer la introducción en un versículo. Usted sabe que los primeros cinco libros de la Biblia los escribió Moisés. Entonces, Moisés es un líder que, desde mi punto de vista, es el más importante en el Antiguo Testamento, o uno de los más importantes en el Antiguo Testamento, por las cosas que él hizo. Y quiero comenzar con una introducción en Deuteronomio capítulo 34, verso 9, que lo tiene en su pantalla, y dice: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Hoy vamos a hablar de Josué, pero antes de hablar de Josué, yo quiero hacerlo como una manera de introducción, que usted y yo veamos qué pasaba con Moisés. Dice, porque había el espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor les había mandado a Moisés. Ok, verso 10. Desde entonces, o sea, desde que Moisés pasa la estafeta a Josué, desde entonces, dice, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Entonces, en primer lugar, quiero que note que en el Antiguo Testamento no ha habido otro hombre como Moisés, y Deuteronomio lo pone a nivel de profeta, a quien el Señor conocía, ¿cómo? Cara a cara. El Señor le hablaba, otras versiones dice a quien el Señor le hablaba cara a cara. Aquí, unos versos anteriores, habla de que Moisés había muerto. Si Moisés había muerto, no pudo escribir esto que estamos leyendo ahorita, no lo pudo escribir Moisés, porque ya estaba muerto. Entonces, es lógico pensar de que el sucesor Josué pone el epitafio, o ¿cómo se llama? O las últimas palabras en el libro de Deuteronomio, hablando después de la muerte de Moisés, porque unos versos anteriores habla de que Moisés había muerto. Posiblemente, esto no lo dice la Biblia, pero esto lo creo yo, que en el verso 9 ya era Josué el que estaba escribiendo. Estaba terminando el libro, el epitafio del libro. Y dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Desde entonces. Entonces yo me recuerdo de profetas tremendos como Daniel, por ejemplo. O profetas tremendos como Isaías. Isaías, Jeremías. Y veo profetas poderosos, como por ejemplo Ezequiel, que le dice el Señor, háblale a estos huesos secos y profetízale. Y Ezequiel le profetiza allá en el capítulo 31, no me recuerdo muy bien, pero 30 o 31 del libro de Ezequiel, y le profetiza a los huesos secos, y los huesos secos se levantan, se incorporan. Imagínense qué tremenda profecía esa. Algunos dicen que era una visión. Yo no lo sé. No sé si era una visión. No sé si lo hicieron, de qué manera. A Daniel se le da una revelación al nivel de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Es decir, le dan una palabra que iba a cumplirse al final de los tiempos para Israel y para el mundo entero.
Isaías es considerado el evangelio en el Antiguo Testamento porque solo en Isaías encontramos la mayor cantidad de profecías mesiánicas acerca de Jesús. O sea, la mayoría de profecías acerca de Jesús están en el libro de Isaías. Entonces, les estoy poniendo 3 ejemplos de grandes profetas de Dios, pero mire lo que dice el verso 10. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. Desde entonces, dice, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. ¿Y cuál es la diferencia entre Moisés y los otros profetas? Aquí lo dice al final. A quien el Señor conocía, a quien el Señor hablaba cara a cara con él. Entonces, la diferencia era que de alguna manera los profetas venía el Espíritu Santo y ellos profetizaban o ellos escribían y ellos compartían lo que el Señor les estaba dando para el pueblo en el Antiguo Testamento. Pero en el caso de Moisés es considerado grande porque el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, no ha habido otro profeta en el Antiguo Testamento como Moisés. Y obviamente después viene Juan el Bautista, y Jesús dice acerca de Juan el Bautista que no ha habido un hombre que haya nacido como profeta como Juan el Bautista, obviamente ya en otras circunstancias, pero lo que yo quiero que vea es el liderazgo de Moisés, ¿cómo decirlo? La envergadura del liderazgo de Moisés, o sea, el tamaño del liderazgo de Moisés, la forma del liderazgo de Moisés. O sea, Moisés condujo al pueblo de Israel durante 40 años, y en esos 40 años Moisés estuvo constantemente subiendo al monte para encontrarse con Dios, para hablar cara a cara con Dios. Dice la Biblia que cuando él descendía del monte, su rostro resplandecía de tal manera que el mismo pueblo judío le decía a Moisés, ponte un velo, es tanta la gloria que traes, ponte un velo. Entonces, lo que yo quiero resaltar con toda esta introducción es que usted vea el tipo de liderazgo que había en Moisés. Era un liderazgo fuera de serie, fuera de serie. Entonces venía un liderazgo tremendo, perdonen la palabra, espero no le suene ofensivo a nadie, cañón, o sea, es decir, era de altos quilates el liderazgo de Moisés. Entonces, sin embargo, estos son los últimos versículos de Deuteronomio. Y después llegamos, mire lo que dice el 11, nadie como él, porque todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra sus siervos y contra toda su tierra. Verso 12, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Entonces, está diciendo que nadie como él. ¿Por qué? Porque él dirigió, en primer lugar, dirigió un pueblo que se estimaba, o se ha estimado a nivel teológico, se ha estimado que por lo menos eran 2.5 millones, o sea, 2,5 millones del pueblo. Y no solo dirigió a un pueblo tan numeroso, sino que hizo prodigios, hizo, aquí en el final del verso 12 dice, todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de Israel. Entonces yo quiero que vea que no solamente hablaba con el Señor cara a cara, no solamente hablaba de parte del Señor cara a cara, no solamente el liderazgo de él no era cuestionado dentro de Israel, porque era un liderazgo tremendo, hasta su rostro resplandecía cuando bajaba del monte, sino que también era considerado que nadie como él por las señales y prodigios que el Señor hizo en Egipto con Faraón, ¿verdad? Cuando vemos las 10 plagas, con sus siervos, o sea, es decir, contra todo el ejército y contra toda la tierra, es decir, cuando salió con mano poderosa, el Señor sacó al pueblo de Israel. Y dice después, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de Israel. Entonces, establecido lo siguiente, establecido el liderazgo tremendo de Moisés, estableciendo la historia bíblica que usted ya la conoce, que yo no voy a entrar en eso. Yo quiero entrar al libro de Josué.
Mire lo que dice el libro de Josué, porque vamos a hablar de Josué, pero para hablar de Josué yo tuve que dar una antesala de dónde venía Josué. Josué venía de estar a la mitad del monte, es decir, subía Moisés y subía Josué a la par de Moisés. Lo único que Josué llegaba a la mitad del monte y y Moisés subía más a hablar cara a cara con el Señor. Josué se dormía a la orilla de la tienda de Moisés. Acuérdense que ellos no tenían viviendas, eran unas tiendas que armaban y desarmaban. Y dice, en una ocasión me impacta porque dice que Josué llegó y se quedaba a la puerta de la tienda, o sea, a la puerta donde dormía Moisés. Y en una ocasión Josué escuchó la queja de Moisés con el Señor. Escuchó cómo Moisés le decía al Señor, Señor, esta carga de este pueblo es demasiado grande. Y sin embargo Josué se mantenía ahí, fiel al Señor, en primer lugar, y fiel al liderazgo de Moisés. ¿Por qué lo digo? Porque yo me imagino que esas quejas o esa gloria que Moisés tenía, Josué lo vio durante 40 años. Desde el principio del liderazgo de Moisés, Josué fue un joven que se le pegó a Moisés. Entonces, Moisés muere y mire lo que sucede en Josué capítulo 1. Esto ya no lo está escribiendo Moisés, comienza a escribirlo Josué. Y sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué. Entonces ya había muerto Moisés, ya había pasado tremendo liderazgo para el pueblo de Israel, pero entonces ahora es levantado Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Oiga, el título que le dan es ayudante de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Aquí comienza a hablar el Señor con Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como lo dije a Moisés. Entonces, miren, imagínense la primera plática entre Josué y Moisés y el Señor. Dice, mira, Moisés ya está muerto. Ahora yo te digo, en el verso 2, levántate, cruza el Jordán, tú y todo el pueblo. Y todo lo que pise la planta de vuestros pies, yo os he dado, tal como lo dije a Moisés. Entonces, mire, todavía en el verso 3 aparece la sombra del liderazgo de Moisés. Esto ya lo sabía Moisés. Moisés sabía que el pueblo iba a entrar. Entonces, imagínense, yo lo que quiero esta mañana es llevarlo a que usted experimente o piense conmigo en la mente, qué estaba pasando en la mente de Josué. El liderazgo de Moisés, un liderazgo tremendo, había parado y el Señor se lo había llevado. Y era momento de que un nuevo líder se levantara. Yo no sé si usted, pero si yo me pongo en los pies de Josué, lo primero que voy a decir yo, Dios mío, ¿yo cómo voy a llenar ese gran espacio, ese gran liderazgo que ha dejado Moisés? O sea, ¿cómo voy yo a hacer todo esto? Y lo más seguro es que nos hubiera pasado lo mismo que le pasó a Josué. Mire el verso 4. Desde el desierto, desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que estás hacia la puerta del sol, será vuestro territorio. Hasta ahí llega, digamos, el territorio que le estaba indicando el Señor a Josué, al nuevo líder. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces, comienza el Señor con un mandamiento. Comienza con el mandamiento, levántate. Tú y todo el pueblo tienen que cruzar el Jordán. Al otro lado del Jordán estaban los gigantes. Al otro lado del Jordán estaban las ciudades fortificadas. Al otro lado del Jordán, aquí habían muerto todos los murmuradores que dijeron que eran como langostas delante de los gigantes, etcétera, etcétera. Aquí habían muerto. Aquí estaba Josué con un nuevo, con la siguiente generación después de Moisés. O sea, era gente contemporánea Josué.
Entonces ya habían muerto todos los padres de estas personas y estaba entrando con una nueva generación a la tierra prometida. Y lo que le dice el Señor es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces el Señor viene, primero presenta una orden y después le dice: nadie te puede hacer frente. Le da una promesa. Entonces, como que Dios da a veces a los hijos de Dios, cuando vienen retos como los que estamos cruzando hoy en medio de una pandemia, en medio de enfermedades, en medio de la economía, en medio de pérdida de trabajo, en medio de pérdida de familia, en medio de pérdida de personas que amamos mucho, en medio de pérdidas, en medio de tantas cosas que podemos mencionar hoy en día. En medio de eso, el Señor viene y nos da una orden: levántate. Y no solamente nos da una orden, sino que nos da una promesa: nadie te podrá hacer frente. En este caso a Josué era: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué tiene que salir en el verso 3 Moisés? ¿Por qué tiene que salir en el verso 1 Moisés? ¿Por qué tiene que salir en el verso 5 Moisés? ¿Sabe por qué? Por el corazón de Josué. No porque el Señor quisiera estar recordando y recordando a Moisés. No, porque el Señor estaba hablando con Josué y acuérdense que delante del Señor no hay nada oculto. El corazón de nosotros está desnudo. Entonces yo me imagino, y esta es una presunción mía, yo me imagino que el Señor estaba hablando con Josué, por ejemplo, y le estaba diciendo: mírate, desde el desierto hasta el río Grande, hasta el río Éufrates, hasta ahí te voy a dar, te voy a dar la tierra de los hititas hasta el mar grande, y esto y lo otro. Entonces el Señor dándole indicaciones a Josué, y me imagino que vio el corazón con temor en Josué, vio el corazón apocado de Josué, vio el corazón de Josué que dijo: Dios mío, yo no voy a poder hacer solo esto. Si a Moisés le costaba este pueblo, ay Dios, a mí peor. O sea, esto no lo dice la Biblia, estoy suponiendo algunas cosas. Estoy suponiendo por las cosas que va hablando el Señor con Josué. Entonces, nadie te puede, Josué, no temas. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así como tú dices que Moisés fue un gran líder, hizo milagros potentosos, hizo esto para mí, habló conmigo cara a cara, etcétera, etcétera. Así como estuve con él, así estaré contigo. No te dejes, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, yo quiero que vea por dónde va la plática del Señor con el nuevo líder, Josué. Me asombra como hoy, aún en las noticias, dicen nuestra nueva realidad. Las iglesias tienen que adaptarse a la nueva realidad. Los empleos tienen que adaptarse a la nueva realidad. Vienen nuevos retos, nuevas cosas, aún la forma de estudiar ha cambiado. Todo ha cambiado. Entonces uno de repente dice: híjole, ¿qué pasó? Y de repente algún familiar, algún amigo cercano, etcétera, etcétera, de repente ya no está con nosotros. Eso duele en nuestro corazón. Eso de repente trae temores a nuestros corazones. Dios mío, y si a mí me toca, y si yo tal cosa, y si yo esto, y si yo lo otro, y si tomé decisiones equivocadas, y si yo de repente me equivoqué y Dios no me estaba hablando, y si tal cosa. Entonces comenzamos a cuestionarnos. Esto es lo que estaba pasando en el corazón de Josué. Josué se estaba cuestionando. Y yo, Dios mío, yo me imagino que Josué haber estado: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con toda esta responsabilidad? Entonces lo que hace el Señor, lo que hace el Señor para ubicar a Josué es comenzarle, primero le da una orden y después, para ubicarlo, en el verso 5 le da una promesa. Le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así como tuviste y admiras a Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué, no temas. Mire el verso 6. Verso 6 dice: sé fuerte, dice esta versión. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Sé fuerte y valiente. La versión suya a lo mejor dice: esfuérzate y sé valiente. El verso 6. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que yo juré a sus padres que le daría. Oiga eso. O sea, lo que no pudo hacer Moisés, lo vas a hacer tú. Wow, entonces el primer: esfuérzate y sé valiente. El primer: hey, ánimo, yo estoy contigo.
Y ánimo, ¿por qué? Porque tú le vas a dar a este pueblo lo que yo les prometí. Verso 7, solamente sé fuerte, y ya no le dice valiente, y muy valiente. Entonces, ¿qué habrá estado viendo el Señor en el corazón de Josué como para que le repita en el verso, primero le diga en el verso 6, esfuérzate o sé fuerte y valiente, y en el verso 7 le dice solamente sé fuerte y muy valiente? Cuídate de cumplir todo toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la diestra ni a la izquierda, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Cuál es el éxito que nosotros debemos de buscar? No el éxito a la manera del mundo, no el éxito a la manera como lo busca Hollywood, que tengamos pisto, que tengamos esto, que tengamos... No, el éxito que Dios quiere para nosotros es que cumplamos su voluntad. Es que si el Señor no me trajo a esta tierra para bendecir a mi familia, que nosotros seamos de bendición para nuestra familia. Si el Señor nos trajo a esta tierra para tener un liderazgo dentro de la iglesia, que hagamos que ese liderazgo de la iglesia dentro de la iglesia se vuelva realidad. O sea, el éxito no está en las cosas o en las posesiones o en el dinero o en el liderazgo. No, el éxito está hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces sigamos viendo. Entonces quiero que cuente conmigo. En el verso 6, sé fuerte y valiente. Y en el verso 7, sé fuerte y muy valiente. Segunda vez que le dice las mismas dos palabras. Lo único que en el verso 7 le dice muy valiente. En pocas palabras, como que estaba viendo en Josué mucho temor. Como que Josué estaba viendo ante la realidad, ante la responsabilidad, ante los retos que venían por delante. Josué se estaba apocando, Josué se estaba diciendo, yo no voy a poder. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado cantidad de veces que digo, híjole, y si no puedo, y si esto, y si lo otro, y si aquí, y si allá. Entonces Josué le estaba pasando exactamente lo mismo. Por eso el Señor viene una vez y le dice, sé fuerte y valiente. Y en el verso 7, sé fuerte y muy valiente. Ahora, miren lo que dice el verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vuelve a usar la palabra éxito. Entonces, mire la plática que trae el Señor con Josué, su nuevo líder, su nuevo representante ante el pueblo. Nuevos retos, nuevas conquistas, porque no es lo mismo pasear, bueno, no pasear, ¿verdad? Pero caminar con un pueblo en el desierto que entrar a una tierra para combatir cuerpo a cuerpo contra otro pueblo. Entonces los retos eran, no solamente era el reto de cubrir o de llenar el vacío del liderazgo que dejó Moisés, sino que el reto era cumplir lo que el Señor le había prometido al pueblo. Y el hacer cumplir eso implicaba un esfuerzo mayúsculo para Josué. Ahora, Josué lo podía hacer, por eso es que Dios se lo estaba demandando. Por eso es que el Señor le dice 2 veces, sé fuerte y valiente. Verso 9, ¿no te he ordenado yo? Entonces, wow, mire, el verso 9 comienza con una pregunta. ¿No te lo he ordenado yo? En pocas palabras, Josué, ya te lo dije 2 veces. ¿Querés que te lo repita? Ya te lo ordené. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Entonces, mire, si el Señor le está diciendo a Josué, no temas ni te acobardes, ¿cómo estaba el corazón de Josué? Nosotros vemos a Josué como el gran conquistador porque ya nos conocemos la historia. Nosotros conocemos la historia de cómo Josué conquistó 31 reinos. Y nosotros decimos, wow, bueno, no fueron 31 exactos, pero fueron casi, 20 y tantos fueron. Entonces, yo lo que quiero que vea es cómo nosotros vemos a ese Josué tipo Hollywood, ¿verdad? Tipo aquel liderazgo que wow, salió al frente, esto y lo otro. No, Josué era tan hombre o tan humano como nosotros.
Le presentaron el reto al principio del libro y le dicen, solamente sé fuerte y valiente. Y después le vuelven a decir, y sé fuerte y valiente. Y la tercera vez, desde mi punto de vista, usted puede tomarlo en su corazón o desecharlo, pero desde mi punto de vista, en el verso 9, cuando viene a decirle la tercera vez, sé fuerte y valiente, antes le dice, no te lo he ordenado yo. En pocas palabras, mira, Josué, no te estoy hablando yo, pues, hijo. Como cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, ¿vea? Le hablamos una vez, le hablamos dos veces, ya la tercera vez es como que, fulanito, y no te estoy diciendo, pues, sé fuerte y valiente. Y dice, y no temas ni te acobardes. ¿Por qué le dice no temas ni te acobardes? Porque en el corazón de Josué, como todo ser humano, como nosotros que somos de la misma pasta, Josué estaba teniendo temor. Yo le voy a decir una cosa, yo he tenido en esta pandemia, yo he tenido días en victoria, viendo la mano poderosa de Dios moverse a favor mío y a favor de mi familia, a favor del ministerio. Y yo he dicho, wow, Señor, tú eres bueno, y yo me he alegrado. Pero también he tenido días en el cual no quiero ni salir de la cama. He tenido días donde yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios mío, y se viene esto. Y Dios mío, y la economía. Y Señor, y ahora. Y tantos casos. Y esto, y lo otro. Y la enfermedad, y la pandemia. Y aquí, y allá. Yo sé que también usted los ha tenido. Porque usted es un ser humano igual que yo. Entonces, es normal que como seres humanos, ante el desafío que Dios nos presenta por delante, ante lo desconocido, porque recuérdese que Josué no conocía lo que iba a venir después. Sí conocía la tierra, sí había explorado la tierra, sí conocía el pueblo que ahí estaba, sí conocía algunas ciudades, pero no conocía cómo le iba a ir en la batalla, no sabía cómo iba a reaccionar sus soldados, no sabía cómo iba a ser obediente el pueblo a Dios, no sabía si se iban a querer rebelar. Mire, en 10 oportunidades el pueblo murmuró contra Dios, no contra Moisés, contra Dios. ¿Y qué cree usted que hacía Josué? Josué solo observaba y decía, Dios mío, este pueblo qué rebelde es. Se imagina que cuando le están presentando el desafío de entrar a un proyecto nuevo, un proyecto más grande que el que había tenido su líder, y que su líder ya en sí mismo ya era una figura muy grande. Ahora que a él le presentan un reto más grande y ve al mismo pueblo, usted no se va a preguntar lo mismo que se hubiera preguntado Josué. Se hubiera dicho, Dios mío, ¿y estás seguro que con este pueblo voy a entrar a conquistar? Yo no sé, de verdad a mí me da temor. A mí me da temor esto, a mí me da temor lo que viene por delante, a mí me da temor el futuro, a mí me da temor tal cosa. Y entonces, así como le digo, a veces nosotros tenemos días muy buenos en fe, en confianza, creyéndole al Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy, hasta nuestra oración, vea, hasta nuestra oración es, Señor, esto, lo otro, y oraciones guerreras, y aquí este, lo otro. Pero hay días que nos acobardamos. Hay días que el temor llega a nuestros corazones y lo dejamos entrar, y de repente estamos apocados y de repente no creemos a las promesas de Dios, y de repente estamos ahí con muchos temores, y esto y lo otro, y si pasa esto y si pasa lo otro, y si aquí y si allá. Entonces, de alguna manera, en el verso 9 el Señor viene y le habla fuerte a Josué y le dice, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te cobardes, Josué, porque el Señor tu Dios estará contigo desde donde quiera que tú vayas. En pocas palabras, ¿qué es lo que el Señor cuál va a ser la diferencia en la comisión que Dios nos ha dado? ¿Cuál va a ser la diferencia en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en la economía que viene, que dice que va a ser una recesión más fuerte que la recesión de los años 1930? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? Al final del verso 9 dice, porque yo, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Yo siento claramente en mi corazón como el Señor a muchos de ustedes, aún a mí mismo, nos está diciendo, no temas, no desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! Entonces yo hoy veo esta palabra y me salta al frente el hecho de que, número uno, Josué era como nosotros, un ser humano con temores, que se estaba medio acobardando, y cuando el Señor lo ve medio acobardado, en el verso 9 le dice, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te cobardes. Ahora, no le estaba pidiendo que no se acobardara ni que no temiera por Josué, porque Josué era un gran líder, aunque fue un gran líder.
No le estaba diciendo que no se acobardara porque la tarea que venía era sencilla. No le estaba diciendo a Josué que no se acobardara porque el Señor iba a desaparecer el pueblo con los que tenía que combatir Josué. No. Eso es lo que nosotros pensamos cuando vemos promesas del Señor, donde vemos que dice el Señor, yo estaré contigo todos los días de tu vida, esto, lo otro, nadie te podrá hacer frente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Yo voy a entrar a ese lugar y Dios mío, todo se va a abrir. No, a veces va a haber puertas que vamos a tener que tocar. A veces van a haber puertas que vamos a tener, en el sentido figurado, obviamente, y a veces va a haber puertas que vamos a tener que pelear esas puertas. Entonces, era lo que Josué lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. Sé fuerte, no teman, no te cobardes, Josué. Yo sé que ves esto imposible, pero ¿sabes qué? Aquí va tu seguro de garantía. Aquí va lo que yo te voy a prometer, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y qué es lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 28? Verso 20. He aquí. No, verso 20 o verso 21, no me recuerdo bien. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Cuando el Señor está mandando a los discípulos y le dice, y por tanto id, en el verso 19, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de decir eso, dice el Señor Jesús a sus discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Entonces nosotros tenemos una garantía también. Tenemos una promesa de parte de Dios. Exactamente igual que la promesa que Dios le dio como ancla a Josué. A Josué, cuando el Señor vio que Josué estaba un poco acobardado, un poco temeroso de lo que venía, un poco miedoso de las cosas, de los desafíos que venían por delante, el Señor le da un ancla, el Señor le da una promesa, el Señor le da una palabra, y la palabra era, Josué, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y cuál es la promesa para los hijos de Dios hoy en día? Que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos nada más? Lo único que necesitamos es creer a esa palabra. Creerle la palabra de Dios. Creerle la promesa de Dios. Eso es lo único que usted y yo necesitamos esta mañana. Poner en perspectiva lo que está viniendo, poner en perspectiva los retos que vienen por delante. Yo no le estoy diciendo que no hay retos, yo no le estoy diciendo de que no hay desafíos, de que no hay gigantes que derrotar. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que la garantía de que vamos a salir adelante y que vamos a salir avante de todas las cosas que puedan venir, sean buenas o sean malas, sean regulares o sean pésimas, lo que sea, la garantía es que el Señor ya dijo para sus hijos que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. A mí me llena mi corazón esa palabra. Ante los desafíos, usted tiene que entender algo. El Señor está con usted. Ante los días malos, ante los días difíciles, ante los días complicados, ante los días donde en lugar de ver si avanzamos, retrocedemos, ante los días, miren, los días que venían delante de Josué, perdónenme, Josué llega y la primera ciudad que Josué encuentra, ¿cuál es? Jericó. La primera ciudad amurallada, con unos grandes muros de no sé cuántos metros para arriba. Y viene el Señor y los pone a dar vueltas alrededor de usted. ¿Sabe la historia? Y después de ganar la primera batalla, cuando les toca ir a Jai, se confían, mandan un grupo nada más de guerreros y ya había pecado en el pueblo y pierden su segunda batalla. Que tú ganes la primera batalla no significa que las demás ya las tienes ganadas. Yo sé que usted conoce la historia de Josué. Entonces, ¿cuál es la garantía de que vamos a lograr salir adelante? ¿Cuál es la garantía de usted y mía
de que Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Sabe cuál es la garantía? La garantía es que Él, así como estuvo con Josué, va a estar con nosotros. Entonces, cuando Josué escucha esa poderosa declaración de parte de Dios, cuando Josué, en medio de esa pseudoplática, porque usted no oye a Josué contestar, sino que usted oye a Dios hablando, a Dios hablando, a Dios hablando, a Dios hablando, desde el verso 1 hasta el verso 9, Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, diciéndole no temas, sé fuerte, sé valiente, esto, lo otro, aquí, allá. Y allá en el verso 9, cuando ya medio regañado, ya Josué le dice al Señor, ya te dije que te esfuerces, no te he ordenado yo, Josué, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Y entonces cuando viene esta declaración que ahorita voy a decir, entonces el corazón de Josué cambia. Porque el Señor tu Dios, le dice el Señor, estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuál era la garantía, Josué, de que Moisés logró ese liderazgo grande que él tuvo? Que yo estuve con él. De la misma forma que estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Y yo, como le digo, yo siento muy claro en mi corazón cómo el Señor le está diciendo a usted, usted que ha estado preocupado esta semana, usted que se ha sentido agobiado esta semana, yo puedo sentir muy claro en mi corazón cómo el Señor les está diciendo por cuál es la garantía por la cual tú vas a salir adelante, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Josué no ganó todas las batallas. Josué tuvo algunas pérdidas, así como nosotros. Nosotros pensamos que Dios toda va a ser ganancia, todas las batallas vamos a ganar. No, a veces nos va a tocar perder, a veces nos va a tocar reevaluar lo que estamos haciendo, a veces nos va a tocar sentarnos y decirle, Señor, no entiendo este relajo, no entiendo lo que está pasando, pero ¿sabes qué? Ten una confianza, el Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Cuando Josué escucha esa declaración de parte del corazón de Dios para el corazón de él, viene Josué y ¿cómo se llama? Su corazón se fortalece y mira lo que pasa en el verso 10. Entonces, ¿cómo que entonces? O sea, a raíz de la declaración del Señor en el verso 9, dice, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, y de ahí viene una declaración que yo ya no me quise meter porque obviamente aquí solo estamos viendo el liderazgo de Josué. Pero mire, entonces, o sea, hasta que el Señor fue contundente con Josué, entonces Josué dio órdenes, entonces Josué se levantó, entonces Josué se armó de valor, entonces Josué su corazón cambió y dijo, no Señor, si tú estás conmigo, esto va a cambiar, si tú estás conmigo y estuviste igual que con Moisés, yo sé que las cosas van a ser diferentes, no importa, y se levantó. Lo que yo quiero transmitirle esta mañana es que el Señor está con usted, no se apoque, es cierto, hay batallas, a veces perdemos batallas, a veces ganamos batallas, pero el Señor está con nosotros. Lo único que quiere de nosotros es que seamos fuertes y valientes, no en nosotros mismos, no porque nosotros podamos hacer todo, no, porque nosotros dependemos de Él, porque nosotros somos sus hijos, porque usted y yo, hermano, somos débiles, pero ¿sabe qué? El Señor es fuerte. El Señor es fuerte, no nosotros. No somos nosotros los fuertes. Es Él en nosotros. Entonces yo no le estoy queriendo acrecentarle a usted el ego. No, yo no le estoy diciendo, mire, usted puede, usted esto. No, no es psicología humana. No, lo que estoy haciendo es ministrándole esta palabra de parte del Señor. Y la palabra es, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía Pablo. Entonces Josué dio órdenes, se levantó. Entonces Josué comenzó a actuar. ¿Saben lo que necesitamos nosotros? Comenzar a actuar, pedirle la guianza al Señor. Si es su trabajo lo que le quita la paz, si es su negocio, si es su familia, si es la enfermedad, si es lo que sea. Esta mañana es necesario que lo pongamos delante del Señor. Ahora quiero cerrar la idea con este versículo. Hemos visto el principio del libro de Josué, que fue escrito por Josué. Mire el final. Josué 24:31.
Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sirvieron a Josué. Y se habían conocido y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Entonces yo le pregunto una cosa, ¿cumplió el propósito Josué? Claro que sí. Ahora, ese Josué un poco acobardado, perdónenme, no quiero ofender a Josué, vea, sino que estoy viendo el lado humano de Josué. Ese Josué un poco acobardado, un poco temeroso, un poco apocado, un poco diciendo, híjole, Moisés era un gran líder. Moisés está aquí y yo estoy aquí con mi liderazgo, ¿verdad? O sea, como que no mucho, como que no voy a dar la talla. Así comienza el libro. Pero mire cómo termina este libro. Termina diciendo, y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Entonces, ¿cumplió el propósito Josué? Sí, lo cumplió. Igual que usted, igual que yo, vamos a cumplir el propósito. Aunque veamos enfermedades, pandemias, situaciones económicas, lo que veamos. Lo que quiera venir por delante. Yo quiero decirle esta mañana, no tema, no se apoque. Entienda que el Señor, la garantía suya no es su inteligencia, no es lo que tiene en el banco, no es su salud perfecta, no es que usted es un súper inteligente para los negocios. No, su garantía no es eso. Su garantía es que el Señor está con usted y el Señor está conmigo. Esa es nuestra garantía. Entonces, si usted esta semana, como muchos de nosotros, ha estado batallando, ha estado en medio de dificultades, en medio de circunstancias, mire, como les decía al principio, mira, hay batallas a veces que ganamos, a veces hay batallas que perdemos, a veces hay un día que nosotros estamos aquí volando, ¿verdad? Con el Señor y nos sentimos, wow, el Señor está conmigo y sentimos que volamos con el Señor. Pero hay días en que no nos sentimos así. Hay días en que nos sentimos apocados. En esos días, recuérdese de esta palabra. En esos días, usted tómese de la palabra del Señor. Tómese de la palabra, tómese de la promesa que el Señor le ha dado. Yo sé, a mí me va a contar, yo soy humano. Mira, hay días que yo he estado con ganas de tirar la toalla. Por supuesto. Pero tómese de esta promesa. Mateo 28:20. Anótelo, si usted es de los que anotan. Aquí se lo voy a compartir en pantalla. Solo déjenme encontrar. Mire lo que dice Mateo 28. Esto no lo tenía en mi presentación, pero lo estoy agregando. Enseñándoles que van en todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos? ¿Un día? ¿2 días? No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Este versículo 20 es su garantía de que la obra de Dios se va a cumplir en su corazón, que la obra de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Lo único que Dios necesita es lo mismo que necesitó de Josué. Sea fuerte, sea valiente, créale al Señor. Por supuesto que hay dificultades, por supuesto que hay días malos, por supuesto que vienen complicaciones, por supuesto que hay batallas que a veces se pierden, por supuesto que a veces hay pérdidas, por supuesto que nos desanimamos, por supuesto que nos acobardamos, por supuesto que todo lo que le estoy diciendo es verdad y usted lo ha experimentado, pero ¿sabe qué? A pesar de eso, no se trata de usted, se trata del Señor. No es por nuestra fuerza. Mire, Josué cumplió el propósito no porque fuera más inteligente que Moisés. No.
Cumplió su propósito porque supo depender de Dios. Lo único que usted necesita para salir adelante es depender de Dios. Deje de confiar en usted, deje de confiar. Es que yo soy bueno para los negocios, es que yo tal cosa, es que yo esto, es que yo tengo un tío allá en Estados Unidos que me puede mandar billetes, es que yo tal esto. No, deje de confiar en planes humanos, deje de apoyarse en brazo humano. Comience a confiar en el Señor y dígale: Señor, dame la estrategia, dame esto, dame lo otro. Yo no sé cómo llegar con mi familia, yo no sé cómo hacer tal esto, yo no sé cómo hacer lo otro, pero ¿sabe qué? Si usted hace eso y comienza a depender del Señor, yo le puedo garantizar algo: su vida va a cumplir el propósito de Dios, de la misma manera que Josué, de la misma manera que Moisés, de la misma manera que Pablo, de la misma manera de todos los héroes de la fe. ¿Sabe lo único que ellos necesitaron? Lo único que ellos necesitaron fue creerle al Señor. Lo que pasa es que nosotros vemos a los líderes de las iglesias, los vemos como productos terminados. Los vemos como productos terminados. Por ejemplo, vemos y vemos a David como el dulce cantor de Israel. David se equivocó. David pecó. No solo pecó, no solo fornicó, se convirtió en asesino, mandó a matar a alguien. Y al final de los días de David dice: un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos juzga por nuestros errores. El Señor nos juzga por nuestros corazones. Cuando usted y yo, a la manera de David, confiamos en el Señor, a pesar de los errores, a pesar de que usted y yo nos equivoquemos, el Señor va a estar ahí. El Señor va a hacer la diferencia en nosotros. ¿Alguno de nosotros puede decir: yo soy perfecto, hermano? No, nadie. Entonces no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. La diferencia siempre va a ser Dios en nosotros. Y esa es la palabra que yo quería ministrar esta mañana en su corazón. La palabra que yo quería ministrar en su corazón: no tema, no desmaye. Es tiempo de depender de Dios, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de decirle: Señor, voy a seguir confiando, es tiempo de decirle: Señor, yo voy a creerte, Señor, no veo las cosas claramente, pero vamos a seguir creyendo. Siga bendiciendo su casa, siga bendiciendo su hogar, siga bendiciendo su trabajo, siga bendiciendo su negocio. Dios es la diferencia, no usted, no yo, Dios es la diferencia. Quisiera... ya me emocioné. Pero ¿sabe por qué me emociono? Porque de alguna manera, en tanto tiempo de ministerio, en tanto tiempo de servirle al Señor, yo sé cuando Dios está hablando. Yo sé que esta palabra es para usted. Y yo sé que Dios diciéndole a usted: no tema. Porque no es por sus fuerzas. No es por sus recursos. No es porque usted es inteligente. Es por pura misericordia de Él. Y por puro favor de Dios. Con ese sentir, yo quiero que cierre ahí sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por dejarnos la vida de Josué, Señor, en la Biblia. Gracias, Señor, porque nosotros a veces vemos los productos terminados. Vemos a Pablo, Señor, como un gran apóstol. Vemos a Moisés, Señor, como un gran siervo tuyo. Vemos a Abraham como un hombre de fe. Vemos estos ejemplos, pero los vemos terminados, Señor. Y no nos damos cuenta que en ese proceso tú has trabajado en sus corazones. Señor, trabaja por favor en mi corazón. Señor, trabaja en mi corazón. Yo soy igual que Josué, Señor. Me cuesta creer. Tú tuviste que decirle 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, ayuda a mi incredulidad. Ayuda, Señor, que a veces no creo que tú vayas a hacer las cosas, pero no porque sea un incrédulo, sino que porque las circunstancias nos abruman muchas veces. Señor, por eso estamos orando esta mañana. Yo oro por cada uno de mis hermanos, yo oro por cada uno de ellos. Y te pido en el nombre de Jesús que los bendigas. Yo sé que tú has hablado a sus corazones, Señor. Yo sé que tú has hablado a sus vidas. Yo sé que tú vas a marcar la diferencia. Señor, en esta hora reconocemos que eres tú la diferencia en nosotros.
Y no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no son nuestras cuentas de banco, no son los negocios, no es la economía, Señor, ni siquiera es el país donde hemos nacido. Eres tú, Señor, en nosotros. Eres tú, Señor, en nosotros. Eres tú, Señor, en nosotros. Yo lo declaro esta mañana. Declaro que sobre mi casa la diferencia eres tú, Señor. Declaro que sobre mi matrimonio la diferencia eres tú. Declaro que sobre mi economía la diferencia eres tú, Señor. Declaro que sobre el negocio la diferencia eres tú, Señor. Declaro, Señor, que tú eres. Tu fidelidad es, Señor, la que marca la diferencia. No nosotros, Señor. Nosotros vamos a hacer nuestra parte como lo hizo Josué. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Josué tuvo que combatir. Josué tuvo que entrar a esa tierra prometida y tuvo que caminar, Señor, y tuvo que combatir esos pueblos. Pero, Señor, en medio de esas batallas, tú te mostraste. En medio de cada batalla que a nosotros nos toque librar, Señor, tú vas a hacer la diferencia. Tú vas a hacer la diferencia, Señor. Vamos a librar batallas. Vamos a salir a trabajar, vamos a salir, Señor, a bendecir, Señor, y a buscar los recursos, Señor, vamos a salir, Señor, por nuestra familia, vamos a confiar, Señor, esa es nuestra parte es creerte, nuestra parte es caminar, Señor, pero tu parte, Señor, la diferencia eres tú, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada familia acá representada. Yo bendigo a cada familia, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo, Señor. Yo sé que tú has hablado a sus corazones. Yo sé que tú vas a seguir hablando. Yo te pido, Señor, que sobre cada uno de ellos, este comienzo de semana, Señor, sea una mejor semana. Que tú puedas mostrar tu fidelidad, Señor, en sus vidas, en sus casas, Señor. Y que ellos se acuerden de esta palabra, donde tú les has dicho que estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre sus vidas, Señor, bendición, Señor, porque tú estás con ellos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos podido fortalecer en fe. Gracias porque hoy, Señor, hemos podido decir, Señor, te creo. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos podido ver en tu palabra, Señor, que tú eres la diferencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ¿por qué no le agradece un momento al Señor? Dígale, Señor, gracias, porque tú eres la diferencia en mi vida. Señor, gracias porque mi vida depende de ti. No depende de la economía, no depende de una pandemia, no depende, Señor, de un gobierno, no depende de un país. Dependemos absolutamente solamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por mostrarnos esta verdad. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy tenemos a la manera de Josué en qué creer, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Así como tú hablaste a Josué y fue una certeza en su corazón que tú le habías hablado, así nosotros nos levantamos, Señor. Mañana será un nuevo día. Mañana vienen nuevas bendiciones. Mañana vienen nuevas batallas. Mañana vienen nuevos retos. Mañana vienen, Señor, nuevos triunfos también. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a cada familia en el nombre de Jesús, Señor, que hoy ha sido parte de esta reunión. Y te pido, Señor, que esta semana sea una semana llena de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.